Bueno, muy bien, tengo una invitación para hacerles para el próximo viernes 23 de septiembre a las 18 horas en el Espacio Cultural La Redonda, en la ciudad de Santa Fe, porque se va a presentar un libro que se llama Micaela García, la chica de la sonrisa eterna, y es un homenaje a la vida y a la obra de la joven militante cuyo nombre se transformó en sinónimo, de compromiso y lucha hacia una sociedad libre de violencias. Bueno, tuvo que pagar con su cuerpo lo mismo que militaba. Y lo bueno, y la invitación tiene que ver con la presentación del libro que escribió Santiago García y que, insisto, lo va a presentar el próximo viernes acá en Santa Fe, 18 horas, en La Redonda. Santiago, es un gusto hablar con vos, Flor Torres, Brian Borra, Maxi Ahumada, desde Cine y Radio te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, un saludo, gracias por este espacio, un gusto para mí también hablar con ustedes y con la audiencia. Bueno, contame en qué momento se gestó la idea de escribir el libro Micaela García, la chica de la sonrisa eterna. Bueno, cuando fue el femicidio de Mica acá en la ciudad de Gualeguay, yo estaba trabajando en el diario de acá, el único diario que es el Debate Pregón, que sale todos los días, que salía todos los días, perdón, ya no. Pero, bueno, básicamente por mi trabajo, digamos, por mi responsabilidad en el diario, me tocaba seguir la desaparición de una chica en un primer momento, ¿no? Una semana de búsqueda de Micaela, que toda la ciudad se movilizó, no solamente sus amigas y amigos, sus compañeras y compañeros militantes, sino también toda la ciudad. Recuerdo que las chicas, los chicos de la escuela secundaria salían de la escuela y salían a buscarla a Micaela por cualquier lugar, por el campo, digamos. Bueno, un lugar donde, perdón Santiago que te interrumpa, digo, también el lugar en donde todo el mundo, de alguna manera, es una generalización, pero se conoce, ¿no? Sí, una ciudad de 50.000 habitantes, digamos, una noticia que impactó muchísimo, digamos, y a su vez Mica era una referente dentro del profesor de educación física y demás, entonces rápidamente la ciudad se encuentra con un acampe, tanto de compañeras y compañeros de militancia por un lado, como la gente del profesor de educación física acampando en la plaza principal de la ciudad, era algo totalmente impactante. Claro. Y bueno, fuimos esa semana en la búsqueda, hasta que cuando se conoce la noticia del femicidio de Mica, la mamá y el papá, Andrea y Yuyo, salen a la calle a dar un mensaje de tranquilidad, de educación, decir que esto se resuelve con educación. Fue muy fuerte ese primer momento, y después de eso, el día martes, posterior al femicidio de Mica, se hace un abrazo en Concepción del Uruguay, en un estadio lleno, y por ahí esa fue para mí una de las imágenes más impactantes, que fue ver un estadio completo lleno de personas, de militantes de distintos espacios. Me llamaba la atención que había radicales, socialistas, comunistas, porque uno podría decir, bueno, de Levita era normal que hubiera gente, pero había gente de todos los espacios políticos pidiendo la Mica. Nada, una suerte y ahí es donde vos dijiste, ricotera. Claro, sí. y ahí es donde vos dijiste, esta historia también hay que profundizarla, hay que inmortalizarla de alguna manera. Sí, y de hecho los medios, en este momento los medios decíamos, último adiós a Micaela, titulábamos, y la realidad es que no tenía nada que ver con un adiós eso, no se condecía con la realidad. Nada, queda la idea en ese momento, perdón. No, sí, de hecho su historia trascendió tanto que claramente tenemos una ley. Total. Sí, por eso luego viene el juicio por el femicidio de Mica, septiembre-octubre de ese mismo año 2017, y bueno, el hecho de que haya quedado uno de los femicidas en libertad, digamos, que hasta el día de hoy se encuentra en libertad porque fue condenado solamente por encubrimiento, era como un motivo más también para, de alguna manera, exigir justicia. Disculpame que te interrumpa nuevamente. Vos me decís que una persona fue, porque uno por ahí no recuerda un montón de detalles, y lo bueno de tenerte, lo bueno de que escribiste un libro tiene que ver con tu laburo diario como periodista. Vos me decís que alguien fue condenado por encubrimiento. ¿Y quién fue condenado, en todo caso, como autor material de ese femicidio? Bueno, en el juicio hubo 3 acusados, que eran Sebastián Wagner, una persona que tenía 3 violaciones previas, que había sido liberado por el juez Rossi, que hoy sigue en el mismo cargo en el que estaba en ese momento, ejecutando pena. Néstor Pavón, quien era el dueño del vehículo, su acompañante, la persona que fue condenada por encubrimiento, y otra persona que fue puesta en el juicio por un pariente de Néstor Pavón, es decir, Pavón sumó a otro más implicado con un pariente suyo al juicio para embarrar de alguna manera la cancha. El tercero fue absuelto. Sebastián Wagner fue condenado por el femicidio de Micaela y Néstor Pavón fue condenado por encubrimiento porque después del femicidio no solamente ocultó pruebas, sino que lo llevó a Buenos Aires,
le consiguió un camionero que lo llevó a Buenos Aires, le transfirió dinero, etcétera, etcétera. Hizo ¿Y un montón cuánto? de cuestiones para que Claro. nunca se lo encontrara a Wagner. Claro, ¿a cuánto tiempo, cuál fue la pena en el caso del encubrimiento? Bueno, el encubrimiento se le dieron 7 años, que a su vez al estar tanto tiempo sin condena efectiva, porque iban apelando a las distintas instancias, la Cámara de Casación Penal, primero en Gualeguay se le dio esa condena, esto se apeló, la Cámara de Casación Penal dijo que estaba mal, que había que hacer un nuevo juicio contra Pavón porque no estaba clara la situación de él. Vuelven a apelar, la Suprema Corte de Justicia de Entre Ríos, que tiene una interna, cabe decirlo, con la Cámara de Casación, es bastante habitual que haya fallos opuestos, dice que lo de Gualeguay estaba bien y que Pavón debía hacer con la condena que tenía estaba bien, y bueno, van pasando los años, eso quedó de esa manera, la familia y la Fiscalía apelaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es en el lugar en el que se encuentra en este momento la situación de Néstor Pavón. Pero como ya cumplió su condena por encubrimiento, él está en libertad. Entonces, nada, mientras se resuelve si participó o no del femicidio, Néstor Pavón está en libertad. Entonces, Qué increíble, ¿no? Qué esto increíble. que yo digo es muy, muy doloroso, y además quiero aclarar que si bien yo trabajé con material de la Fiscalía y la querella, hice una investigación propia durante todos estos años, porque la Fiscalía y la querella tuvieron 3-4 meses para trabajar y yo tuve 4 años. Perfecto. Y bueno, no me queda ninguna duda de que participó otra persona y que se debe esa respuesta, no solamente por Micaela, sino imaginemos que si una historia tan conocida como la de Micaela tiene un femicidio en libertad, ¿qué podemos esperar para el resto de las mujeres y diversidades que ni siquiera son investigadas? Aparte, algo que nos llama siempre la atención con respecto a la cadena perpetua en nuestro país es justamente el tiempo que lleva. Y Sebastián Wagner tiene 31, bueno, ahora tiene 33, si no me equivoco. Sí, claramente en algún momento va a salir, claro. Pero a mí me parece que incluso más allá de Wagner también, yo vuelvo a recalcar, la persona que lo dejó en libertad, desoyendo informes judiciales, hoy está ejecutando pena en el mismo lugar, es juez de ejecución penal. Sí, claro. Se le hizo un jury de enjuiciamiento, digo porque es un juez, ¿no? Porque decimos, bueno, un violador tiene su condena y demás, pero un juez que deja suelto a un violador, que le dicen que no puede controlar su adicción a las drogas, que no reconoce el delito, que no reconoce la libertad sexual de las personas, que no participó en ninguna actividad educativa. Todo eso decía el informe. Te entendemos y el juez porque... hace una sentencia. Porque acá lo tenemos a Rodolfo Mingarini, o sea, estamos más acá teníamos un juez que, bueno, finalmente lo echaron, ¿no? Sí. Un juez que dejó en libertad a un violador porque él dice que no entendía cómo el violador se colocó un preservativo y él no entendía cómo lo pudo hacer, de alguna cosa insólita. Entre Digo, otras. De estos ejemplos hay en todos lados. Lo que pasa es que en una ciudad... Lo terrible de la justicia... Claro. Perdón. Lo terrible de la justicia es que si un trabajador común hace eso, claramente no sigue en su puesta, ¿no? Por supuesto. Digo, no. Lo echan inmediatamente. Bueno, nada, a mí me parece que un problema general, para no entrar en debates partidarios que no nos sumarían, es que el problema de la justicia es que no está democratizada. Uno puede decir, bueno, no me gusta el intendente, dentro de 4 años lo cambio. No me Totalmente. gusta un senador, lo puedo cambiar, pero totalmente. En la justicia, lo que te toca, te toca. Bueno, pero lo que pasa es que también el tuvimos... pueblo no tiene participación. Totalmente, pero después también tuvimos algunos iluminados que nos intentaron convencer que la justicia se autodepura. Sí, ahí tenés la autodepuración de la justicia. Bueno, acá hubo un jury a este juez que hay un libro sobre eso muy interesante, se llama Crímenes Menores, que su título plantea que las violaciones y los delitos contra la mujer son crímenes menores, básicamente, y que demuestra que el jury de Rossi fue una vergüenza y se dieron un abrazo y terminó, digamos. Pero bueno, nada, la realidad es esa, es parte de... Quiero decir, para no andar sobre esto, que el 80% del libro es la historia de la vida de Mica, es su vida, su infancia, su adolescencia. Claro, ahí te juntaste con todo. Eso te iba a preguntar, porque vos mismo habías dicho en otras conferencias de prensa que era imposible contar 21 años en poco más de 100 páginas. ¿Te quedaste con alguna historia que realmente valga la pena como recordar o tener muy presente? ¿Con qué nos vamos a encontrar? No, a ver, claramente no se pueden contar 21 años, pero la tranquilidad que tengo es que todas las facetas de Mica las pude desarrollar, es decir, su carrera deportiva. Mica fue integrante de la selección argentina de gimnasia aeróbica deportiva, pude hablar con su entrenadora en la selección nacional en Buenos Aires, con sus compañeras de gimnasia, muchas de ellas gimnastas de la selección, en los campeonatos panamericanos y demás. Pude hablar con sus compañeras y compañeros de militancia, tanto de Concepción del Uruguay como acá de Gualeguay, que compartió militancia con ella. Con sus compañeras del secundario, que es una etapa tan linda, tan importante, cumpleaños de 15 y demás, con sus amigas de la infancia, pude hablar con su familia, por supuesto, abuelas, abuelos,
el abuelo Coco, que ya no está, el papá de Yuyo, que falleció, tuve la posibilidad de hablar con él. Nada, creo que se pudieron desarrollar todas las facetas. Su paso por el profesorado de educación física, que fue muy importante. Así que, si bien no están todas las escenas de su vida, claramente, pero me parece que es un libro que la representa, y de alguna manera el hecho de que la familia acompañe muchas de las presentaciones a mí me da la tranquilidad de que se sientan representados, digamos, por esa historia, ¿no? Te pregunto, Santiago, vos supiste de ella a partir de la noticia como de laburando como periodista, o la conocías, Sí, o te sí. la habías cruzado, tenías amigos en común. Nos cruzamos en el Colegio del Uruguay, porque yo viví en Concepción del Uruguay, mi hija nació en Concepción del Uruguay también, pero casualmente como docente y no una cosa significativa, o sea, como Entiendo. compartimos el espacio, pero no fue significativo. Y también quiero decir que el libro claramente habla de ella y no de mí, o sea, pero fue algo casual, no fue por eso, sino simplemente por mi trabajo como periodista. Entiendo, ahí va la También pregunta. decir Ujú. Sí, también decir que bueno, que por ahí hay cosas que venían sucediendo, el movimiento de mujeres en Gualeguay que era incipiente y le estábamos dando cobertura en el diario, con resistencia dentro del diario, un intento de femicidio en la ciudad que también tuvimos problemas en el diario es decir, había un movimiento que por ahí uno por la historia de militancia de mi vieja, de mi abuela y demás, de personas de mi vida que me fueron influyendo para que me hiciera cargo también de esta historia, pero fundamentalmente fue una historia que me eligió, yo no es que la haya elegido. Entiendo perfectamente. Santiago, bueno, la invitación, la verdad que está, aunque el origen de todo, la verdad que es tremendamente dramático, en lo que tiene que ver con la historia de ella. La invitación, por supuesto, ¿para qué? Para no quedarnos solamente con la crónica roja que tiene que ver con su femicidio, sino para interiorizarnos, para ver cómo alguien militó, cómo fueron sus años bueno, era recontra joven, pero para conocer fundamentalmente su historia más allá de la crónica. Los invitamos entonces el próximo viernes, 23 de septiembre, 18 horas, allí en La Redonda, perdón. Y nada, muchísimas gracias a vos por haberte hablado con nosotros. Santiago García es el autor del libro, Micaela García, la chica de la sonrisa eterna. Así que nos queda agradecerte, Santiago, y bueno, bienvenido a Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias y permíteme agradecer también a Lucila del Ponte y a las periódicas que fueron las que organizaron toda esta actividad, así que nada, nos vemos ahí. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Abrazo grande. Bueno, ahí estaba entonces Santiago García, el autor del libro que hace un repaso sobre Micaela García, la chica de la sonrisa eterna.